Una pequeña cosa que puedes hacer y que va a hacer toda la diferencia a la hora de hacer entrevistas en tu podcast es brifear a tu invitado. Es algo que todos dejan desapercibido. Muchas personas se enfocan mucho en qué le pregunto, cómo hago las preguntas, cómo me veo yo ante la cámara a la hora de preguntarle, si va a creer que mi pregunta es buena o no, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te diría mucho antes que eso, algo que va a dictar si la conversación va a ser buena o va a ser mala, es que también brifeas, o sea, que también le explicas a tu invitado de qué va la conversación, porque eso va a hacer que tu invitado sepa qué tipo de respuestas esperas y quién lo está escuchando. ¿Qué debes incluir en este brief? Y este brief se hace antes de empezar la entrevista, cuando están preparando las cámaras o el audio y demás. Puedes hacerlo cuando llega el invitado y es preguntarle lo siguiente: ¿quién te escucha? ¿Cómo es tu audiencia? Pero no en cuanto a números de qué tan grande o chica es tu audiencia, sino qué tipo de persona escucha el podcast. Si son chavos de entre 16 a 18 años o adultos de 40 a 50, cualquier tipo de dato que indique en qué etapa de su vida están, qué tipo de información les interesa, qué cosas les preocupan, en qué están pensando, y también mucho el perfil de la conversación. Pues si esto es un podcast de negocios y vamos a hablar mucho sobre tus decisiones financieras o de emprendimiento, o no, esto es un podcast sobre temas creativos y vamos a hablar sobre tu proceso creativo y me gustaría mucho saber eso. Eso es muy importante que se lo digas porque va a prepararlo para saber qué responder o desde qué ángulo atender a tu pregunta. También es importante que le digas cuándo va a salir el episodio. Es importante que le preguntes si hay algún tema que no quiera que hablen y también si hay algún tema que le gustaría tocar. Todas estas cosas van a prepararlo para poder hacer mucho mejor trabajo a la hora de que empieces a platicar, e incluso en muchas ocasiones te van a hacer ellos solos el favor de empezar a platicarte más de lo que tú quisieras saber porque ya saben hacia dónde va la conversación. Una cosa más que a muchos se les olvida mencionar en este brief son las reglas del juego. Es pintar la cancha dentro de la cual van a estar jugando y que el invitado tenga la tranquilidad de poder moverse libre en ese espectro. Por ejemplo, es qué tipo de palabras se pueden o no se pueden utilizar, si hay algún tipo de censura o no, qué tipo de temas pueden tocar. También se le puede decir si puede o no puede mencionar sus productos o ciertas marcas o ciertas temas de política o de religión. También es importante decirle qué tipo de respuestas esperas. Oye, las respuestas tienen que ser breves o las respuestas pueden ser largas, tómate tu tiempo. Se le explica también si se va o no cortar el episodio y editar, si se va a poder revisar antes el material antes de que se publique y todo este tipo de detalles. El poder avisarle de esto al invitado hace que esté tranquilo mientras está conversando sin tener que estar pensando en, oye, lo que voy a decir está bien o está mal, o qué pasa si quiero ir al baño ahora, voy a poder parar nada más o no, puedo interrumpir, si suena mi teléfono, ¿qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes tendrá sus distintas reglas y sus distintos briefs de acuerdo al tipo de programa que tengan, pero es muy importante hacer este paso. Briefeen a sus invitados antes de empezar y díganme cómo les va haciendo esto.